Hola, bienvenidos a este encuentro con la salud, su médico en casa, para que hablemos de hábitos saludables, para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para que conversemos también y solucionemos tantas dudas que tenemos frente a diferentes patologías, enfermedades que son muy comunes en la población, que son de gran incidencia y por supuesto de gran consulta. Bienvenidos a su médico en casa, estamos en directo, eso quiere decir que ustedes pueden participar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604. Esta línea es local para Medellín y el área metropolitana y también tenemos una línea de larga distancia 018-051-5015 para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia, desde donde a diario nos reportan sintonía. Saludo especial para todos esos televidentes que están conectados todos los días en este encuentro con la salud, su médico en casa. Tema del día, es una patología o una condición, una enfermedad, como quiera que le llamen, muy común en la población. Sinusitis, vamos a hablar de los síntomas, cuáles son las causas de la sinusitis, qué la produce, cuál es el origen y por supuesto del tratamiento. Y frente a este tema, veamos lo siguiente. La sinusitis consiste en la inflamación de los senos paranasales. Esto puede ser por una infección u otro problema. Los síntomas pueden incluir fiebre, debilidad, fatiga, tos y congestión. También puede haber drenaje de la mucosidad en la parte posterior de la garganta, llamada goteo retronasal. Su diagnóstico es según sus síntomas y el examen de la nariz y la cara. En algunos casos también puede necesitar pruebas de imagen. El tratamiento incluye antibióticos, descongestionantes y analgésicos. El uso de almohadillas de calor en la zona inflamada, aerosoles nasales salinos y vaporizadores también puede ayudar. ¿Será que se puede prevenir esta enfermedad? ¿Se puede curar? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué tan importante es el componente genético en el caso de la sinusitis crónica, por ejemplo? Se habla de dos tipos de sinusitis, la sinusitis crónica y la sinusitis aguda. Así que los invito para que se pongan muy cómodos porque la información que tenemos para ustedes es muy útil, así que estén muy atentos hoy en su médico en casa, participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas y bienvenidos, porque ya su médico está en casa. En su médico en casa resolvemos todas las inquietudes que ustedes tienen frente a diferentes enfermedades que son muy comunes en la población. Algunas no son tan comunes, pero es lo importante de este espacio, que conozcamos otro tipo de enfermedades y que hablemos de promoción de la salud, de hábitos saludables y por supuesto creemos cultura de la salud para prevenir enfermedades. Por eso también estamos en redes sociales para que interactúen con nosotros, en Twitter, numeral su médico en casa, @Teleantioquia. Y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Saludamos a esta hora al doctor Juan David Bedoya Gutiérrez. Él es otorrinolaringólogo con estudios en rinología y senos paranasales en la UNAM, Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, Yasmín. Un saludo muy especial a los televidentes. Es muy común la sinusitis porque normalmente, y está asociada a la rinitis también, ¿van de la mano o no, doctor? Bueno, es muy común que hablemos de rinitis y sinusitis como si fuera la misma enfermedad, pero realmente cuando hablamos de rinitis estamos hablando de una condición donde solamente la cavidad nasal está inflamada. Cuando hablamos de sinusitis estamos hablando de una condición donde la cavidad nasal y los senos paranasales, que son estructuras que rodean la nariz, tienen una condición inflamatoria. Como ya lo habías dicho, la sinusitis tiene dos componentes a grandes rasgos de presentación, la sinusitis aguda y la sinusitis crónica. Entonces, la rinitis alérgica es el factor de riesgo más común para la sinusitis, pero no son lo mismo. Es una cosa importante y es tal vez la primera reflexión. No es lo mismo cuando hablamos de rinitis alérgica que cuando hablamos de sinusitis. Muy importante esa reflexión, doctor Bedoya. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy estamos hablando de sinusitis, cuáles son las causas, los síntomas y por supuesto del tratamiento del cual hablaremos más adelante. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que ustedes participen con sus inquietudes. Doctor Bedoya, hablamos de sinusitis aguda y sinusitis crónica. Usted me decía ahora que la sinusitis crónica tiene un componente genético, un factor hereditario.
Correcto. Ahí está el origen. Correcto. Uno de los orígenes, por supuesto. Correcto, es de acuerdo. La sinusitis aguda la definimos como una condición de poco tiempo de duración, usualmente menor a 4 semanas, pero podría extenderse hasta 12 semanas. Eso incluye, por ejemplo, resfriados comunes, crisis de alergia. La sinusitis crónica ya es una condición diferente. Es una condición donde ya se presentan factores hereditarios, factores de la flora nasal. ¿Ambientales también? Ambientales, por supuesto. Y eso hace que uno lleve en sus senos paranasales una cantidad de células inflamatorias que llevan a los síntomas que ya mostraste. Porque muchas enfermedades, pues obviamente vienen con una información genética, como lo decíamos ahora. Otras patologías se adquieren en cualquier momento de la vida y cualquier persona. O sea, no hay condición para padecer esta condición o esta patología, doctor. Hay grupos cualquier persona. Cualquier persona, cualquier edad, en cualquier condición, en cualquier país puede tener una sinusitis. De hecho, los resfriados comunes a los que todos estamos familiarizados son formas de sinusitis. La sinusitis crónica, que digamos es una condición donde hay una mayor severidad y una mayor afectación en la calidad de vida, tiene unos factores que la hacen propia y hay unos grupos poblacionales que la sufren más. Por ejemplo, las personas con rinitis alérgica y algunos grupos especiales como personas con fibrosis quísticas, con inmunodeficiencias, trasplantados, otro tipo de condiciones. Pero son más vulnerables. Son más vulnerables, exacto, es correcto. Doctor, y en cuanto a ese componente ambiental que es tan importante, usted hablaba ahora del factor climático que también incide mucho en este tema de las alergias como la rinitis, por ejemplo. La contaminación ambiental, doctor, ¿qué tanto influye? Es muy importante realmente. Como factor de riesgo. Es un factor de riesgo bastante importante. La nariz es un filtro y si ese filtro se satura, pues no va a funcionar bien. De tal manera que la contaminación ambiental o la polución, que es lo que realmente nos afecta, son factores que tienen que ver en todos los grupos de edad y en todas las condiciones de la sinusitis. Es un factor bastante importante. Se ha demostrado cómo los pacientes con sinusitis crónica expuestos a mayor contaminación se enferman más. Se ha demostrado cómo los niños tienen episodios de sinusitis aguda de forma repetida cuando están expuestos a ambientes de contaminación en el aire. Entonces es un factor muy, muy importante. Realmente. Bueno, es muy importante para hacer un buen diagnóstico de una enfermedad, de identificar o diagnosticar muy bien los síntomas, doctor. En el caso de la sinusitis, que no se confundan los síntomas con la rinitis, por ejemplo. Correcto. ¿Cuáles son los de la sinusitis, los síntomas? Correcto. La sinusitis tiene 4 síntomas fundamentales. Obstrucción nasal, secreción de la nariz, digamos que hasta ahí es más o menos similar a la rinitis alérgica, aunque las secreciones en sinusitis tienden a cambiar de color y a tener otras características. Y hay 2 factores importantes diferentes en la sinusitis crónica: las alteraciones del olfato y el dolor, que puede ser dolor en la cara o dolor de cabeza. Esos son los 4 síntomas más importantes. ¿Y cómo se da esa obstrucción nasal, doctor? ¿Como que no puede respirar bien el paciente? Correcto, correcto. Cuando una persona tiene dificultad para respirar por la nariz, uno de los síntomas es la sinusitis y de hecho es uno de los más importantes. Y no se confunde con la rinitis. Puede haber incluso una persona que tenga rinitis alérgica y a la vez tenga un fenómeno de inflamación de los senos paranasales, es decir, una sinusitis crónica. Vamos a saludar a esta hora al señor Jorge, que se encuentra en La Estrella. Bueno, se cayó la llamada, vamos a recordarles nuevamente nuestras líneas telefónicas para que participen en el tema de hoy, que es bien interesante. Sinusitis, a cualquier persona en cualquier momento de la vida le puede dar esta enfermedad. 232-4604 y 018-051-5015. Ya hablamos de esos síntomas. Dentro de los síntomas, doctor Bedoya, usted nos decía nos hablaba sobre la alteración del olfato. ¿Cómo se traduce esa alteración del olfato o cómo se evidencia? Bueno, el olfato es uno de los órganos de los sentidos más importantes y tal vez el que más hemos abandonado. Sí. Y es un síntoma muy importante para nosotros porque está demostrado cómo la sola disminución en el olfato es uno de los factores determinantes en la afectación de la calidad de vida de las personas con sinusitis. Es tan sencillo como que percibir un perfume o percibir un olor de riesgo como el gas de la cocina o como la gasolina en los carros es un factor determinante en ciertos momentos. Entonces, las alteraciones del olfato en la sinusitis son muy importantes, afectan la calidad de vida y se manifiestan o por disminución en la capacidad de tener olfato o por percepción de olores anormales o desagradables dentro de la propia nariz.
¿Esto significa que podrían perder el olfato en algún momento, doctor? Evidentemente, sobre todo personas que tengan poliposis nasal pueden llegar a tener una pérdida prolongada del olfato, ¿sí? Entonces, evidentemente, algunos pacientes pueden manifestarse dentro de sus síntomas como la no detección del olfato o la detección solo de algunos pequeños olores. A esta hora recibimos a la señora Angélica, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Bienvenida, qué gusto escucharla en Su Médico en Casa. Gracias. Es para preguntarle al doctor, yo tengo años de estar sufriendo de una sinusitis aguda. Ya me hicieron una tomografía en la cara y me salió sinusitis aguda. Entonces yo quisiera saber cuál es el tratamiento y qué consecuencia puedo tener más adelante. Excelente pregunta, doña Angélica. Gracias por acompañarnos y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Bedoya. Acá podemos hablarle a nuestra televidente, doctor. Bueno, Angélica, cuando hablamos de sinusitis aguda, estamos hablando de una enfermedad que tiene por lo menos 4 semanas de duración. Cuando tiene más de 4 semanas, es decir, cuando uno lleva más de un mes enfermo, ya tiene otra condición diferente que la sinusitis crónica. Me dices que en tu caso, pues por lo que entiendo, es más de un mes, por tanto estaríamos hablando de una sinusitis crónica. A grandes rasgos te puedo decir lo siguiente: una sinusitis aguda se trata de una infección de los senos paranasales y una sinusitis crónica se trata de una inflamación de los senos paranasales. Si tu caso es de sinusitis crónica, en ese caso entonces yo te diría que vas a requerir un tratamiento con medicamentos y tu condición requiere muy seguramente que sea manejado por especialistas en tu zona donde te manejan. Eso lo hacemos con medicamentos como lavados nasales, como spray aplicado dentro de la nariz, entre otros. Entonces yo le recomendaría finalmente, Angélica, que pues por su tiempo de evolución esté consultando con su médico, haga lavados nasales con solución salina y que siga un control, porque cuando uno tiene una sinusitis crónica es un fenómeno inflamatorio que no es un tratamiento corto, es un tratamiento persistente, lo que la va a llevar a que se sienta bien y se alivien sus síntomas. Ahora la pregunta es, ¿qué tan grave puede llegar a ser una sinusitis y qué complicaciones puede tener? ¿Qué complicaciones se dan, por ejemplo, con otros órganos? ¿Será que se puede curar del todo la sinusitis? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa en Su Médico en Casa. Muy breve, 1 minuto, ya volvemos con ustedes. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, estamos hablando de sinusitis, síntomas, diagnóstico y cómo es el tratamiento. Tomen nota de estos datos muy importantes para que los tengan presentes. Sobre la sinusitis hay que decir que los síntomas más frecuentes son obstrucción nasal, dificultad para percibir olores, dolor en la cara y secreciones en nariz que cambian de color o son abundantes. Cuando se tiene sinusitis aguda solo se requieren rayos X en casos severos o con sospecha de complicaciones. Si los síntomas de sinusitis llevan menos de 5 días y no son severos, intente consumir abundante líquido, lave su nariz con solución salina, evite las corrientes de aire frío y tome algún analgésico de venta libre. Debe visitar su médico en los siguientes casos: si los síntomas duran más de 7 días sin tener mejoría o si están empeorando, si tiene fiebre mayor a 38 grados, si tiene dolor de cabeza a pesar del uso de analgésicos comunes, si tiene cambios en la visión o hinchazón alrededor de los ojos, si los síntomas persisten a pesar de recibir antibióticos por más de 48 horas. En caso de tener sinusitis aguda es importante realizar un adecuado lavado de manos y al inicio de la enfermedad es recomendable usar mascarilla para prevenir el contagio de otras personas. Estas son las recomendaciones de Su Médico en Casa y a esta hora saludamos también a Francisco, que nos acompaña. Se cayó la llamada de Francisco. ¿Quién nos acompaña a esta hora? Aló. Aló, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Soy Silvia Pérez de Robledo. Doña Silvia, qué gusto que esté en el programa. Bienvenida. ¿Y cuál es su inquietud? Gracias. Mira, lo que pasa es que yo sufro una sinusitis crónica ya hace pues años, ¿cierto? Sí. Yo voy donde el médico, me mandan antibióticos y bueno, me mejora un poquito el dolor y todo, pero ahorita pues ya estoy viendo, es como un síntoma que ustedes están tratando ahí y es de que yo no
no tengo ya olor ni sabor. Ya. Entonces yo quisiera que el doctor me dijera si esto tiene cura, qué puedo hacerme yo, porque como usted lo dice, Yasmín, es una calidad de vida ya muy difícil para uno, porque mira que uno ya no puede saborear nada ni nada. Por supuesto, la entiendo, doña Silvia, gracias por acompañarnos, es muy importante, ante todo la calidad de vida frente a diferentes patologías. Doctor, ¿qué podemos decirle a doña Silvia? Ya perdió el olfato y está perdiendo el sabor, según le entendimos. Bueno, Silvia nos toca un tema bien importante, es el de la calidad de vida. La sinusitis crónica es una condición que afecta severamente la calidad de vida, tanto como la enfermedad del corazón, la enfermedad de los vasos sanguíneos que nutren el corazón, la enfermedad coronaria, tanto como el Parkinson o tanto como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, lo que nos dice Silvia es realmente importante. La sinusitis crónica que ella está teniendo la está llevando a que no detecte olores y sabores y evidentemente eso le afecta a uno calidad de vida. Lo que yo te puedo decir, Silvia, particularmente es que primero tienes una condición que seguramente va a necesitar medicamentos y controles periódicos. Es muy importante que tengas una adecuada limpieza de la nariz con irrigaciones con solución salina, también con medicamentos aplicados dentro de la nariz que son muy seguros. No tienen efectos en ninguna otra zona del cuerpo, no tienen efectos adversos grandes. La mayoría de las veces que se presentan eventos adversos lo manejamos con medicamentos aplicados dentro de la nariz, entonces no hay temor a usarlos por largo plazo. Y es muy importante adherirse al tratamiento y adherirse a los controles. Eso es lo que te va a llevar a que tengas un olfato nuevamente y un gusto del verbo. Ahí tocamos un poquito el tema del tratamiento, doctor, en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de la sinusitis, ¿qué podemos decir? Bien, el tratamiento de la sinusitis, entonces, estamos hablando que es una condición heterogénea, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos un cuadro agudo donde hay infección y lo más probable es que en ese contexto hagamos uso de antibióticos, ¿sí? Cuando ya hablamos de una enfermedad crónica, que es persistente, como Silvia, en ese caso, entonces, ya usamos medicamentos antiinflamatorios. Estos medicamentos son, como le mencionaba ella, aplicados dentro de la nariz en la inmensa mayoría de las veces. A veces hay que dar algún tipo de medicamento tomado, pero la mayoría de las veces intranasal. También hacemos tratamiento de la condición que tiene de base la persona. Por ejemplo, si es una persona con rinitis alérgica, hay que tratar su rinitis alérgica. También le ayudamos a la nariz a esa función de filtro que tiene. La nariz la irrigamos con solución salina, por eso lo he mencionado varias veces. La solución salina es muy importante en las personas con sinusitis crónica, porque permite que esas partículas que se quedan atrapadas en la nariz salgan. Entonces nos ayuda a recuperar la función de filtro de la nariz. Y como lo he dicho también, cuando uno tiene una sinusitis crónica no es una condición que me voy a tomar un antibiótico 7 días y se me quita, sino que es una condición donde yo tengo que estar en controles periódicos, permanentes, de forma similar a las personas que tienen diabetes o que tienen hipertensión o una condición crónica. Vamos a saludar a Sandra, que está en Pereira, es la última llamada que recibimos hoy en Su Médico en Casa. Bienvenida, Sandra, gracias por acompañarnos, ya Su Médico está en casa. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Sandra, gracias. Mi pregunta para el doctor es la siguiente. Yo sufro rinitis alérgica y yo creo que ya también la sinusitis pues crónica. Siempre me he medicado ketotifeno, pero hoy ese medicamento me pone mal, como si me fuera a dar un derrame o un paro cardíaco, me pone súper mal. Es más, ni siquiera puedo trabajar, es como con todos los sentidos distorsionados. Y la verdad yo ya no soy capaz de controlar la rinitis con el ketotifeno y con esas pastas que mandan precisamente para eso. ¿Qué otra opción se podría tomar en vez del ketotifeno o el ketoro, como quiera llamarse? Muy bien, gracias, Sandra. Doctor. Gracias a usted por acompañarnos. Respuesta breve, doctor, porque lamentablemente ya tenemos poco tiempo. Bueno, la rinitis alérgica hemos avanzado mucho en el conocimiento y en el tratamiento. El ketotifeno es un medicamento de hace más de 20 años y hoy en día tenemos medicamentos mucho más seguros que no afectan el ritmo del corazón, que son completamente seguros en el tratamiento de la rinitis, incluso si duplicamos o cuadruplicamos la dosis. Entonces, mi invitación es que busques una alternativa de tratamiento diferente porque hay muchos medicamentos aplicados dentro de la nariz, tomados, que pueden ayudar a que controles tu rinitis alérgica y, como lo mencionaba antes, al controlar la rinitis se mejora también la sinusitis. ¿Las inhalaciones sirven, por ejemplo, en el tema del eucalipto, por ejemplo, y todo esto sirve o no? Yo prefiero recomendar las inhalaciones solo con el suero fisiológico, solución salina. ¿Se puede prevenir, se puede curar? Ya para terminar, doctor. Se puede prevenir la infección, como lo mencionaste en el texto. Al comienzo del programa. Se puede prevenir la infección, se puede
controlar a largo plazo cuando hay una inflamación sostenida, como en la sinusitis crónica. En algunas situaciones no la podemos prevenir porque hay factores genéticos que no los podemos modificar. ¿Y se puede curar? Se puede curar en cuanto a los síntomas. Si es una infección aguda, se puede curar completamente. Si es una inflamación crónica, se puede controlar. Doctor Juan David Bedoya Gutiérrez, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Él es otorrinolaringólogo. Esperamos pues que el tema de hoy les haya dejado un gran mensaje. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.